solamente recordar algo de lo que hemos estado considerando durante todo este año, estudiando en base a Filipenses el tema Cristo, la vida del creyente. Te recordarán que allá por el mes de mayo empezamos estudiando a Cristo como el motivo y leímos el texto muy hermoso de Filipenses capítulo 1 que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Allá por el mes de junio hablamos de Cristo como el ejemplo y leímos en Filipenses 2: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y acá, más cercano al tiempo, en el mes de agosto, estuvimos viendo el último de los temas, mirando a Cristo como el supremo objetivo. Y ahí leímos el texto que dice: prosigo a la meta, en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Y cerramos con el capítulo 4 de esta hermosa carta, hablando del tema que nos convoca hoy: Cristo, el recurso permanente del creyente. Y el texto hermoso que tanto nos ha sostenido en la vida durante el tiempo, y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo escribe desde la cárcel esta expresión maravillosa. Él podía decir, aún en ese lugar, periodo de su libertad, esta expresión maravillosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios bendiga, hermanos, este tiempo, y quiera Dios que este estudio que hemos desarrollado durante todo este año contribuya a nuestra salud espiritual, mirando a Cristo como aquel que es la vida del creyente. Placer inmenso de tener entre nosotros a Germán, un hermano de vasta trayectoria, muchos lo conocemos, seguramente algunos no, y para compartir este tema tan profundo, tan hermoso en la palabra, que es Cristo, el recurso permanente. Así que vamos a orar y luego Germán nos va a acompañar para compartir la palabra del Señor. Señor, gracias. Hemos llegado a este tiempo en el año en el cual hemos de desarrollar este último mensaje propuesto a la Iglesia referido a esta hermosa carta a los Filipenses y este tema tan particular con este texto maravilloso. Pablo podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Anhelamos, Padre, nosotros también, en la experiencia práctica de la vida, expresar el mismo sentir. Que la palabra tuya en esta noche nos llene, nos hable, nos fortalezca, y tú bendigas a tu siervo que has preparado para acompañarnos en esta noche. Rogamos tu bendición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están, queridos, queridas? Un saludo de mi esposa, Negrita, algunos también la conocen como Negrita, que ella quería venir, entre otras cosas porque ella tiene un afecto especial por Aldo. Pero Susana no se pone celosa, ya sabe por qué, y después le preguntan a Aldo por qué. Pero bueno, les digo, fue maestra de Aldo y conoce cosas de la niñez de Aldo que ustedes no saben. Ha sido para nosotros una alegría conocerlo a Aldo, a Susana y esta iglesia con tantos recuerdos. En mi casa, que era la casa de mis padres, perdón, que era chica, en cada uno de en la mayoría de los pocos ambientes que tenía, mi madre había decidido poner un cuadro. Y en los distintos ambientes, un cuadro distinto con el mismo texto. Desde muy niño, desde muy chiquito, escuché de ella muchos textos, y en especial mi preferido, 4:13 de Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Alda hace algunos meses me invitó y dejó ahí en el WhatsApp el tema y lo había leído al día siguiente, me recordé a mi madre y aquella cosa que desde niño, y un texto y un pasaje muchas veces leído, pero que en lo personal hacía bastante que no estudiaba detenidamente. Así que
gracias al Señor y a la invitación de ustedes pude detenerme un poco más en este pasaje, en especial en este texto y lo que lo rodea, que con la ayuda del Señor vamos a compartir en esta noche. Vamos a abrir la Biblia en Filipenses 4, desde ya, y vamos a leer a partir del versículo 10. Lo leeremos, o leeremos este párrafo hasta el versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Y como recién decía Aldo, recordando que este escrito estaba desde la cárcel en Roma, donde estuvo un par de años allí el querido apóstol. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, vamos a dejar ahí la Biblia abierta, si les parece bien, porque vamos a ir repasando algunos de estos versos que hemos leído y que serán, de hecho, la base. Siempre es importante cuando uno lee la palabra y se focaliza en un texto, en lo posible de leer bastante antes y después de ese texto, para tener el contexto de qué está hablando Pablo. No vamos a repasar la carta para nada. Ustedes la han estado viendo, como repasaba Aldo, en cada uno de estos maravillosos textos de cada uno de los capítulos. Aquí Pablo, en esta parte que hemos leído, explica por qué les escribió. La razón que él tenía, en primer lugar, era escribirles por esto que ahora vamos a desgranar. Como centro de la razón resalta que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero como es Pablo, guiado por el Espíritu Santo, previo a llegar al final y decirles, les escribo por esto, y concluye, les habla de Cristo, de su pasión por Cristo. Y así en el capítulo 1 habla de una faceta de Cristo, en el capítulo 2, ese capítulo destacado de toda la Biblia, el capítulo 2 que ustedes vieron, en ese haya en vosotros este sentir. Llega al capítulo 3, hablando nuevamente de Cristo, y termina su carta agradeciendo el motivo por el cual escribe, pero fundamentalmente volviendo a resaltar a Cristo en esto que todo lo puedo en Cristo. El motivo fundamental era agradecerles. Dice acá, lo hemos leído, Epafrodito, un hermano de esa congregación, fue y lo visitó y le dio una ofrenda. Lo llamativo es cómo explica el agradecimiento y cómo él relaciona la actitud de estos hermanos en ofrendarle en base a sus necesidades.
leer solamente el versículo 13, todo lo puedo, sin leer al menos los dos anteriores, puede que no entendamos el motivo fundamental que expresa este texto. Un texto maravilloso. Es más, yo no sé si estoy tan convencido que si mi madre tenía noción de lo que particularmente quería decir Pablo aquí cuando dice todo lo puedo. Muchas veces hemos escuchado este texto en un significado adicional a lo que Pablo fundamentalmente quería decir. Muchas veces la palabra pone el foco en un concepto y después, sin lugar a dudas, a partir de ese foco y de lo que dice la Escritura, lo aplicamos para otras situaciones. Por ejemplo, más de una vez se ha predicado el Evangelio en base a la parábola del Hijo Pródigo. ¿Quién no ha escuchado la predicación del Evangelio en base a la parábola del Hijo Pródigo? Pero cuando el Señor relata esa parábola, no tenía intención de predicar el Evangelio para aquellos que no conocían a Cristo, sino a todos aquellos que lo estaban escuchando, porque el Hijo Pródigo es un Hijo de Dios apartado. Y no podemos pasar la vida sin estudiar ese pasaje así. Pero es maravilloso cómo esa aplicación, tantas alegorías, se aplican con toda razón para decir que Dios busca a todo aquel que está en cualquier lugar lleno de pecado para salvarlo. Sin embargo, el Señor quiso decir algo principal. Aquel día Pablo, guiado por el Espíritu Santo, no quiso decir todo lo que yo quiero, Pablo lo puedo hacer, ¿no? Parece que dice eso, pero no dice eso la Biblia. Hay que estudiar y ver los vocablos para entender qué es lo que dijo Pablo aquel día. Si Pablo hubiese hecho todo y decir todo lo puedo, hubiese sido difícil comprender el pasaje de Romanos en el capítulo 7, donde dice, hay cosas que quiero hacer y yo no puedo. Es más, lo que no quiero, eso hago. En ese momento no estaba pudiendo Pablo hacer lo que quería. Dice, hay algo que está en mí, el pecado que me impide. Pablo, un hombre significativo de la palabra de Dios, como muchos dicen, luego del Señor Jesús en el Nuevo Testamento, la persona más significativa y sin lugar a dudas, luego que comienza la iglesia, quizás el paladín, era un hombre con dificultades. Era un hombre con debilidades, era un hombre con crisis y con conflictos, y que muchas veces quería hacer algo y no podía. ¿Qué quiere decir entonces? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver lo que dijo en esta circunstancia y cómo podemos aplicar este texto a otras circunstancias. Vamos a pararnos en el versículo anterior. Es lo que da pie al versículo 13. Tiene tanta relación que en algunas versiones de la palabra de Dios, generalmente yo tengo la 60 y seguramente muchos de ustedes tienen la 60, hay otras muy buenas versiones, que entre el versículo 12 y el versículo 13 no hay un punto, hay un punto y coma. Continúa la idea de lo que estaba diciendo. Vamos a pararnos en las circunstancias extraordinarias de la vida, algunas de las circunstancias en la vida de Pablo, que lo expresa en el versículo 12 y que tiene que ver con el objetivo de la carta, agradecer a los hermanos por la ofrenda. Cuando agradece, resalta circunstancias que están en el versículo 12 y que ponen como corolario el 13. Vamos a leer esto del versículo 12, estas circunstancias por las cuales después llega a este gran texto, el todo lo puedo. Escuchemos bien lo que dice el 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué fortaleza está hablando en este caso puntual? La fortaleza en ciertas circunstancias de la vida, entre las cuales dice, llego a padecer hambre. Estas circunstancias son antiguas y son modernas. La abundancia y la necesidad. Yo estoy seguro que en vuestras circunstancias presentes, pasadas y las que vengan, van a haber momentos de necesidad. En nuestra congregación hay muchos hermanos que están teniendo necesidad. También lo tuvo Pablo. No garantiza el ser cristiano que no tengamos necesidades. Y les dicen, miren, les agradezco por la ofrenda, pero les quiero decir cómo son mis circunstancias. En lo que dice ahí, en el versículo anterior que ahora vamos a leer, he aprendido a contentarme en cualquiera sea mi situación, estas circunstancias, esos momentos especiales, en algún lugar, en alguna fecha, circunstancias especiales, situaciones que vivían. Algunas de esas situaciones él dice, tengo necesidad, y en otras tengo abundancia. Lo llamativo es que, ¿qué abundancia tenía Pablo? Estaba hablando de ofrenda. Estaba hablando de la abundancia de tener ciertas cosas para no tener hambre. Eso se llama plata, o bienes, o alimentos que alguien le daba. Y nos preguntamos, ¿qué abundancia tuvo Pablo? Está escribiendo de una cárcel, un lugar donde la escasez era lo habitual. Las comidas de los presos eran en aquel momento significativamente pequeñas e indignas. ¿De qué abundancia habla Pablo? ¿O Pablo habla por hablar? Claro que no. Es palabra de Dios. Estaba hablando Pablo, pero lo estaba inspirando el Espíritu Santo para guiar la letra, que los filipenses entendiesen la gratitud por la ofrenda, pero entendieran las circunstancias en la vida de Pablo, esos momentos especiales, porque Pablo sabía que esas circunstancias también las tenían los filipenses. Y las tienen ustedes hoy, hermanos, y las tenemos nosotros también. Pero miren qué maravilla. Porque Pablo dijo, sé vivir en abundancia, no estaba mintiendo. Nunca tuvo casa, nunca tuvo ahorros, siempre tuvo estrechez. Estaba de aquí para allá como el Señor, que no tenía almohada, no tenía casa habitual donde dormir. Y es más, siendo perseguido donde la cárcel era habitual en su vida. Ahora estuvo casi 2 años, no fue la única vez que fue privado. ¿De qué abundancia? ¿De qué ahorros? ¿De qué casa? Lo llamativo que cuando Pablo dice, sé tener abundancia, está diciendo, tengo abundancia cuando estoy satisfecho de mis necesidades. Pablo dice, cuando tengo lo suficiente para comer, siento que estoy en abundancia. ¿Qué era? ¿Un enajenado? ¿Era alguien raro? No, había logrado un nivel de espiritualidad que dijo, yo sé, como dice acá, sé vivir humildemente. Y me siento satisfecho, eso es abundancia, cuando no tengo necesidad. En esas circunstancias, dice, cuando tengo en esta necesidad, pues todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza, ¿para qué? Para enfrentarme a estas necesidades. Pablo le dice a los creyentes, queridos, gracias por la ofrenda.
Les quiero decir que habitualmente me pasa esto. A veces tengo necesidad, a veces tengo abundancia, y la abundancia es cuando no tengo necesidad. Y le quiero decir que para vivir esta vida de estas circunstancias, en la cárcel o fuera de la cárcel, he aprendido a vivir humildemente, porque todo lo puedo en Cristo que me da poder. Vamos ahora sí a ver despacito las dos frases del versículo 13, donde hemos de repetir esta introducción y nos hemos de parar en ellas. ¿Y cómo las aplicamos a nuestra vida, a tu vida, a este tiempo? Nosotros que no estamos en cárceles, nosotros que estamos en un país con muchísimos problemas económicos, pero sin llegar a la necesidad que tenía Pablo. ¿Cuáles son tus circunstancias? ¿Cuál es la manera de vivir humildemente hoy que no tiene nada que ver con lo que vivía Pablo? ¿Qué te satisface? ¿Dónde has llegado en lo material a decir, tengo abundancia? ¿Cuáles son tus necesidades y tus cosas satisfechas viviendo humildemente? Que Dios aplique este texto a cada uno de nosotros en esta noche. Vamos a desgradar un poquitito. En primer lugar, el versículo 13. Sabiendo que es la consecuencia de lo que viene explicando en el versículo 12. Pero este verso 13 tiene dos frases bien claras. Todo lo puedo en Cristo, seguido, que me fortalece. Y los hermanos, los que hayan pensado en este tema, lo han resumido estupendamente en este subtema cuando dicen Cristo el recurso permanente. Esta expresión de Cristo el recurso está así en el verso 13 y vamos a ver la primera frase. La primera frase, ¿cuál es? Todo lo puedo en Cristo. Espero que no se vean defraudados ustedes si es que pensaban que todo, cualquier cosa se podía en Cristo. Entonces, ¿qué significa? Si no es que todo lo puedo, ¿qué significa? Más allá de este significado aplicado a la abundancia y a la necesidad. Por eso nos ayudan mucho aquellos estudiosos que se paran en el original, en los vocablos. En el tiempo en que Pablo escribía a los hermanos de Filipos, una iglesia que había comenzado con Lidia y después con el carcelero de Filipos, y que al poco tiempo una iglesia extraordinariamente espiritual, que era una bendición para el apóstol. Aquellos hermanos sencillos entendían bien el original, entendían los conceptos y tenían en claro lo que Pablo expresa cuando le dice todo lo puede. Nos dicen los que saben lengua que la traducción precisa que para ellos eran claros y que hoy necesitamos de todo lo puedo es ser fuerte. Todo lo puedo en la expresión verbal significa ser fuerte, ser fortalecido. Por lo tanto, no está mal parafrasear. ¿Qué significa? Leer o expresar nuevamente el texto considerando lo que significa todo lo puedo. Ser fuerte. Después veremos ser fuerte qué significa, pero ser fuerte. Todo lo puedo no es sinónimo, en principio, para nuestro lenguaje de ser fuerte, de tener fortaleza. Por lo tanto, con toda autoridad y con temor, podemos decir que este texto, aplicando este concepto de ser fuerte, de que me fortalece, es que Pablo dice, con la ayuda de Cristo, que me da fortaleza y poder, estoy preparado a todo. Ahí vale todo.
¿Qué es todo lo puedo? Estoy preparado a todo, dice Pablo, que no es lo mismo que decir puedo hacer. No soy un espiritual omnipotente que todo lo puedo. No, estoy preparado para todo. A esto sí. Y no es poca cosa. Porque la verdad, hermanos, cuando vienen pruebas terribles, a veces nuestras fuerzas se debilitan y dicen, no doy más. No puedo. ¿Te ha pasado? Pablo dice, estoy preparado a todo. ¿A qué estaba preparado? A todo. Primariamente el todo era aún a pasar necesidad. Estoy preparado. Porque no es fácil pasar necesidad 1 día, 2 días, 3 días, 2 años en la cárcel de Roma. No es fácil. Terrible. Y él decía, estoy preparado para esto. Tengo fuerzas que no son mías. Alguien me dio la fuerza para poder soportar. Yo puedo, significa estoy preparado. Me han fortalecido para esto. Por eso seguido el yo puedo dice en Cristo. Miren, hoy es bastante sencillo, con un poquito de esfuerzo, recurrir a una concordancia y a veces están en los teléfonos. Y buscan en el Nuevo Testamento esta expresión, en Cristo. Van a encontrar casi 90 veces en Cristo. Salvo una en Pedro, las otras 89, ¿quién las dijo? Pablo. En Cristo. Con Cristo. Ustedes estuvieron repasando esta carta cristocéntrica de una relación íntima entre Pablo y Cristo, y esa es la experiencia que le transmite a los filipenses, y al final de lo sustancial de la carta le dice, bueno chicos, ahora les quiero decir por qué le escribo por esto y hemos leído, gracias por la ofrenda. Una bendición haber recibido a Epafrodito. Yo estoy preparado en Cristo. Yo lo puedo. Estoy preparado para esperar en Cristo. Estar preparado para esperar es una bendición maravillosa. Mi esposa no me pudo acompañar porque ella convive con una enfermedad hace más de 5 años, donde cada 3 meses hay que esperar el resultado. Esperar. Es complicado saber esperar, cada 3 meses, esperar. Los otros 3 meses, esperar. Y abrir el sobre y llamar al médico, como muchos lo llaman a Aldo, y decimos gracias a Dios. Y pasan los 3 meses, esperar. Casualmente ayer estaba con Negrita, porque se estaba haciendo unos estudios en el FLENI. Entonces yo voy con la mochila y ubico un bar para trabajar, enfrente. Y estaba con la gente de trabajo y una mujer joven que trabaja con nosotros y que habitualmente charlamos por temas del trabajo. Me dice, Germán, me voy a tomar una semana. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa, Natalia? 2 cosas terribles. Mi hermana, que es un poco más grande que yo, 37, 38 años, no sé, le detectaron una enfermedad terminal, sorpresiva. Y yo en esta semana me hicieron una punción y salió mal. Estoy destruida, Germán. Y como le digo, y uno nunca tiene oportunidad, vos sabés, Natalia, voy a orar por vos. Sí, Germán, porque yo no creo en nada. Por favor, ora por mí. Yo me imagino la espera de esta encantadora mujer como persona, con una hermosa familia,
que no cree? ¿Cómo espera? Estas maravillosas expresiones de Pablo en Cristo, con Cristo, es la razón fundamental por la cual dijo él: yo estoy preparado y tengo fuerzas, porque no son mis fuerzas, son las fuerzas del Señor, porque estoy en Él y Él está en mí. Él estaba tan convencido, estaba tan apasionada por esta expresión en Cristo, esta identificación con Cristo. Para él era la ayuda de todo lo puedo, que es: estoy preparado a todo, porque estoy en Cristo. Y estas 90 veces que constantemente Pablo dice, si leemos el primer capítulo de Efesios, casi una docena de veces en Cristo, en Él, en Cristo. Un día llegó a su mente esta expresión, estaba maravillado con esta realidad, esta identificación con Cristo, que tantas veces decimos, Él la vivía en carne propia: estoy en Cristo, estoy en Él, Él está conmigo, estoy con Cristo constantemente, constantemente. Y es famosa, entre otras cosas, el Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, vital, en Él. Cuando Pablo era Saulo, el Señor dijo una cosa maravillosa, entre otras cosas que dijo Él, que tiene que ver con esto de estar en Él y Él en nosotros. En aquel momento Saulo no escribía epístolas. No dudo que tenía una agenda, un cuaderno, donde estaba anotando el plan para perseguir a aquellos que seguían a Jesús. Cosa que concreta en plena iniciación de la iglesia, ya Cristo muerto y resucitado. Pero cuando Cristo estaba vivo, Saulo solamente maquinaba qué iba a ser en el futuro, lejos de él. En ese momento el Señor, en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 4, dice aquella maravillosa expresión: permaneced en mí y yo en vosotros. En ese momento Saulo no entendía esto y ni siquiera tenemos idea si llegó a sus oídos aquello que había dicho Jesús. Sin lugar a duda, después sí, cuando era Pablo. Y se pasó todas las experiencias de aquellos que estaban escribiendo la vida de Cristo, que le estaban contando. Pero ustedes hace poco, no sé si en junio o en agosto, estudiaron una de las mayores manifestaciones de esta relación íntima entre Cristo y Pablo en él, cuando en el 2:5 del capítulo 2 dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, un corazón uno al otro. Como dicen algunos, un solo corazón. Había un solo corazón que latía, el del Señor y Pablo, cuando dice: haya pues en vosotros, hermanos, este sentir, esta actitud, esta acción, esta realidad, esta vivencia, esta relación entre Cristo y cada uno de nosotros. Todo lo puedo estoy preparado a todo, porque estoy en Cristo. Y lo puedo porque Cristo lo hace por mí. Esto nos da lugar a la segunda frase de este texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora vamos a ver lo que los hermanos en el temario de este año pusieron como subtema: Cristo, el recurso permanente. Pablo viene diciendo: todo lo puedo, estoy preparado, porque estoy en Cristo, quien
me fortalece. ¿Cuál es el recurso? El poder de Cristo. Todo lo puedo, estoy preparado para esperar cualquier noticia, cualquier resultado, cualquier diagnóstico. Estoy preparado para lo que fuera. Aún en las circunstancias de la necesidad, dice Pablo, estoy preparado. No es que la necesidad no me haga mella, claro que me hace. Claro que le dolían los látigos. Claro que tenía sed y frío. ¿Se acuerdan? Tráeme por favor la capa, porque estoy con frío. Pero lo puedo porque estoy en Cristo. Cristo es el recurso, el que me fortalece. Como antes decíamos que es importante los vocablos, las expresiones verbales del original, la palabra que se utiliza para fortalece, este recurso, significa un recurso que no es exterior, sino que es interior. Dicen los que saben la lengua original que esta palabra que me fortalece, esa expresión, esa fuerza, ese fortalece, significa una fortaleza que no es meramente exterior, sino que es interior. Es la fortaleza en el alma. Porque Pablo, cuando escribe esto y cuando está fuera de la cárcel, no había ningún síntoma, nada que demostrara que las cosas fuera estaban en orden. Estaban completamente en desorden. Pero dentro de Pablo había un orden extraordinario. ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios estaba en él. Y esta es una expresión que repite constantemente. Y que me fortalece, da no solamente para el contexto que abrió Pablo, de las necesidades de sus circunstancias. Este concepto que me fortalece da para todo, para todas circunstancias, sean de necesidad económicas o no. Que me fortalece, que da poder. Cuando hay extrema soledad, aunque sobre la plata. Cuando no hay diálogo entre los esposos, aunque jamás hayan pasado una necesidad. Cuando no te sientes querido y te cuesta querer. En todas esas alternativas de la vida, dice que hay un poder que trabaja en el corazón y ese poder pone orden. Todo lo puedo, estoy preparado para esperar toda noticia, porque estoy en Cristo y Él está en mí. Y dado que estoy en Cristo y Él está en mí, el poder de Él afecta mi alma, mi corazón. Los recursos. Qué bien el tema que pusieron. Cristo, el recurso permanente. La fuerza, según este texto, permanente. En otras partes esta fuerza es sinónimo de energía. Hay un vocablo primo hermano de esto en la Biblia, donde hay energía equivale a la energía de la dinamita, poder extraordinario. Esto no solamente Pablo lo dice aquí. Varias veces habla de esta experiencia del poder. Aquí en estas circunstancias de la abundancia, de la necesidad, en otro momento no habla ni de la abundancia ni de la necesidad, pero habla del poder. Porque este poder es para cualquier circunstancia, como recién dijimos, haya necesidad o haya abundancia, haya pleno empleo o lo que fuera. Viva solo o esté en familia, viva el luto o la enfermedad. Es el momento donde el poder se hace presente y no afuera desorden, caos, en el mundo confusión, pero en el corazón de este hombre preso
sucio por las circunstancias, con frío. Había adentro de su corazón alma, porque yo estoy preparado a todo, porque estoy en Cristo. Y dado que estoy en Cristo, me fortalece, me da de su poder, de su energía, el poder que ordena por dentro. Y nosotros como hijos de Dios, seguramente vivimos en un barrio desordenado, por ahí inseguro, rodeado de una familia que tal vez no me comprende. Quizás soy el único hijo o hija de Dios, pero soy su hijo, su hija. Y como Pablo puedo decir, estoy preparado, porque estoy en Cristo. Y cuando yo estoy en Cristo, Él está en mí. Y cuando yo estoy en y con Cristo, Cristo me participa de su poder. Y pone orden, pone tranquilidad, me ayuda a esperar. Y cada vez que uno abre el sobre del diagnóstico, se repiten las palabras: todo lo puedo, estoy preparado, porque soy su hijo, soy su hija, yo estoy en Él, Él está en mí, y dado esta maravillosa realidad, su poder está en mí. Decíamos que no es la única vez que Pablo utiliza esto del poder. En otras circunstancias, muchas veces hemos repetido hoy esta palabra, las circunstancias, como dice el texto, las situaciones. Pablo en Efesios, en el capítulo 6, poco antes de empezar a hablarnos de esa manera tan didáctica que tenía el apóstol de la armadura, está concluyendo un pensamiento y les dice: bueno, les quiero decir algo, hermanos, dice Pablo. Dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando dice esto en Efesios, es un tiempo también de cárcel y cercano a esto de Filipenses. Sin embargo, este concepto que dice Pablo, queridos, miren qué expresión cariñosa, queridos míos, es como, imagínense que Pablo estuviese aquí. Qué lástima que él no está hablando, ¿no? Y le dicen: hermanos de Pavón, queridos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza viene por su poder, por su energía. El gran recurso, tenemos el gran recurso. 6, 7 años después que escribe esto en Filipenses y en Efesios, segunda carta a Timoteo, ya Pablo está próximo a ser martirizado. Ya muchas más heridas en el cuerpo, cárceles, frío, agotado. Un hombre de no más de 60 años, envejecido por las circunstancias exteriores, pero adentro en el corazón todavía tenía en claro aquel día que, siendo Saulo, el Señor se topó y lo hizo un siervo. Estaba gastado, muy gastado. Y le quiere dejar en el aliento de su pluma, segunda Timoteo, el último gran consejo, el último gran mensaje, el último deseo para su hijo Timoteo. Y le dice: querido Timoteo, ya vos sabés, te lo dije poco antes en la misma carta, falta poco.
Pero te quiero decir algo. Te quiero decir algo que vengo repitiendo hace tiempo. Se lo dije en Efesios, lo dije en Filipenses, lo dije muchas veces. El Señor estuvo a mi lado. 2 Timoteo 4:17. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y cada vez que en Efesios y en Timoteo se utiliza esta palabra fuerzas, es la misma que en el original del texto de todo lo puedo que me fortalece. Es la fortaleza con un poder tal, este recurso extraordinario que llega al corazón. Recurso. La humanidad reclama recursos naturales. Argentina es privilegiada porque tiene recursos naturales, tierra, costas, montañas con minerales, agua. A pesar de eso, está muy empobrecida. Los recursos son extraordinarios y muchos de afuera añoran tener estos recursos. Las empresas, cualquier empresa en la que trabajas vos, en tu propia empresa, comercio, oficio, donde sea. Seguramente no trabajás solo y trabajás con otros. Y todas las empresas que producen, que dan servicios, los hospitales que dan y brindan salud, los centros de estudios que educan, todos, absolutamente todos pretenden tener los mejores recursos humanos. Porque todo se hace con personas, los recursos. Nosotros tenemos un gran recurso, queridos. Es Cristo, el que da fuerza, el recurso permanente, el que ordena el corazón. Terminamos, pero no con el versículo 13. Terminamos con otro de los textos que le han dado contexto a este maravilloso grito de triunfo de Pablo: todo lo puedo, estoy preparado, porque estoy en Cristo, quien me da poder. Pablo logra llegar a este estado espiritual no porque vino un ángel y se lo concedió. Él hizo algo para alcanzar ese estado espiritual. Él hizo algo concreto que está explicado acá en la palabra, por la cual las circunstancias no lo deprimieron, sino que supo esperar, más allá que eran terribles. Pablo llega a esta realidad vital de sentir que él está en Cristo y Cristo en él porque hizo algo. Y ese algo está explicado en el versículo 11. Y con este versículo terminamos. No lo digo porque tenga escasez. Necesito acercarlo. No lo digo porque tenga escasez. Miren lo que sigue. Pues he aprendido a contentarme. En el versículo siguiente manifiesta que ese he aprendido tuvo sus frutos. Porque ¿qué dice en el versículo siguiente que ya hemos leído? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Qué significa? En el versículo 11 dice: he aprendido a contentarme, y de tanto aprender, y de tanto aprender, y de tanto aprender, aprendió y fue enseñado. ¿Qué es esto de he aprendido a contentarme? Y volvemos a hablar de vocablos que necesitan la ayuda de los que saben el original. Uno lee rápidamente, tal vez, y dice, he aprendido a contentarme, y puede decir, este hombre está fuera de sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que está contento?
que ha aprendido a estar contento por las necesidades. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Está en sus cabales? Sí, estaba en sus cabales. Es que he aprendido a contentarme. No significa que estaba contento. He aprendido a contentarme significa, como realmente una de las acepciones aún en castellano de contentarme es: estoy aceptando la realidad, Señor. No me rebelo. No solamente estoy preparado, sino que he aprendido a aceptar aun cuando tengo necesidades. Este es un proceso espiritual. Esto no se logra esperando que venga alguien para que en el momento, en lugar de contentarme, me aflija e incluso llegue a pelearme con Dios. ¿Por qué Pablo dice he aprendido? Porque esto de aprender es un proceso. Él hizo algo para aprender. Hay momentos en la vida cristiana que son un momento. En la vida es un momento. El nacimiento es un momento. La muerte es un momento. El nacimiento espiritual es un momento, una vez y para siempre. El bautismo es un momento. Pero la vida cristiana está plagada de procesos, de caminos a recorrer, de la vida de la experiencia. ¿Qué significa he aprendido? He aprendido a cada vez que tenía que esperar, recordar que Cristo está en mí, que yo estoy y que yo puedo. Ha vivido ese desafío. Cada vez, en cada circunstancia, él repetía: yo puedo, porque estoy en él. Yo puedo porque él está en mí. Yo puedo esperar porque él me da fuerza. Porque no dependo yo de Pablo, de mí, sino que dependo de él. Y eso es una vez, otra vez, otra vez. Y eso es aprendido. He aprendido a contentarme. No alegrarme, a aceptar. Porque más allá del desorden del exterior, este contentarme es que la fuerza está dentro y ahí nadie me desordena. Ahí está el Señor. Porque yo estoy en Él y Él está en mí. Porque Él me dijo permaneced en mí y su promesa Él está en mí. Y vaya que fue así. 7 años después, casi muriendo, repite lo mismo. Timoteo estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado. ¿Cuántas veces estuvo? Siempre, porque el texto dice estuvo. No aclara ni tiempo, ni cuándo. Estuvo es siempre. Porque siempre Él está en mí y yo estoy en Él. Es un proceso. Hay que hacer algo para llegar a esta realidad. Hay que hacer algo para estar preparado cada vez que hay que esperar. Es un aprendizaje, es un proceso. Es probar constantemente. Es una total de dependencia. Y pensar cada día, en cada momento, yo soy del Señor, Él es mío, yo soy del Señor, Él es mío, Él me ayuda, me da poder para esperar, no estoy solo, no depende de mí, depende de Él, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo. Hablaba de mi madre. Me ponía muy nervioso mi mamá cuando era chico, muy nervioso. Vivíamos ahí en Sarandí. Mi mamá tocaba el armonio y yo, 8 años, todos los miércoles en la reunión, sentadito, muy poquitos.
Y iba con mi mamá a todos lados, siendo niño. Y a mí me ponía muy nervioso porque escuchaba a mi mamá que comenzaba a hablar con cualquiera y hablaba del Señor. Y yo la miraba y decía, pero no le está explicando quién es el Señor. Y yo siendo niño me sentía como nervioso. Creía que era una ridícula. Porque con todo el mundo hablaba del Señor. Del Señor. Todos los demás sabían cuál era el Señor. Tenía el Señor en la boca constantemente, naturalmente. Y lo repetía todos los días, todos los días. Y después me casé en tiempos que todavía no estaba el celular, el teléfono fijo, que era un desastre. Hola, hijo, ¿cómo estás? Estoy orando por ti, colgado. Al otro día, hola, hijo, ¿cómo estás? Negrita, estoy orando por ustedes, y cortado. Todos los días, todos los días. Había aprendido a vivir. Jamás logré esa experiencia en mi vida, jamás. La naturalidad aprendió a contentarse con todo, a estar preparada para las circunstancias. Nunca fue feliz con sus muchas enfermedades, pero siempre la vi contentarse por las circunstancias. En este tiempo, seguramente a vos, a usted, tiene momentos de crisis. Cuando las circunstancias que me tocan no las estoy pudiendo dominar. No puedo, me exceden. ¿Cómo hago? Y lo único que te puedo aconsejar por la palabra de Dios, que sigamos sus consejos y entremos en un proceso para llegar a contentarnos. Quizás hay días y muchos días que pasas sin orar al Señor, sin leer la palabra, sin pensar mañana y tarde y noche, soy suyo, soy suya, Él es mío, soy suyo. Y pueden pasar días y días y estás solo. Y las circunstancias las vas a afrontar solos, y solo no se puede. Ya lo dijo Pablo, no yo, Cristo. Yo no, sí Cristo. Las circunstancias. El Dios de lo posible, el Dios que provee, el Dios suficiente, pero no siento. Por lo menos en nuestra iglesia, y supongo que acá, y por ahí el domingo a la mañana, como dice Aldo, hay una canción que por lo menos el estribillo es significativo, Jesucristo basta. ¿La cantan acá? Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es todo. Y quizás la has cantado con una música muy agradable y sale de nuestro corazón, Jesucristo basta, y lo repetimos 1, 3, 10 veces, y ayuda a toda la congregación con entusiasmo a decir, y yo me entusiasmo también, pero para que sea suficiente tiene que haber un proceso en tu vida. Que la cantes una vez a la semana es totalmente insuficiente para que Jesucristo sea suficiente. Cuando Pablo termina estos versículos agradeciendo, termina con el Dios de la provisión, el Jesucristo basta. Dios pues suplirá, el Dios suficiente, el Jesucristo suficiente. Que nosotros aprendamos a imitar a Pablo, porque él decía con humildad, imiten lo que yo imito de Jesús, imitemos. Y procuramos a este proceso de aprendizaje. No se necesita
una escuela especial para este aprendizaje. Pablo resalta que estuvo a los pies de Gamaliel aprendiendo, pero tiempo después se arrodilló a los pies de la cruz de Cristo y a él reconoció al Jesucristo suficiente. Él en este tiempo también podía decir, cantando de las entrañas, Jesucristo, basta. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gracias damos a Dios, hermanos, por la palabra que hemos recibido en esta noche, en un tema tan profundo y tan hermoso como el que hemos podido compartir. Recuerden que estos mensajes están grabados y podamos escucharlos en casa una y otra vez. No solamente el que tomó Germán, sino los mensajes que hemos tenido durante todo el año están disponibles para que los hermanos puedan escucharlos en casa, en otras circunstancias, tal vez en momentos especiales. Bueno, siempre está, y agradecemos a Dios que está la página activa para poder recibir la palabra más allá del momento de reunión. Así que agradecemos a Dios la bendición de haber escuchado la palabra y a Germán que se ha preparado para acompañarnos. Vamos a terminar nuestra reunión orando al Señor. Yo voy a invitar a Pino que nos pueda dar las palabras finales y orar a nuestro Dios, culminando así la reunión y estas reuniones especiales que hemos tenido de estudio bíblico durante el año 2023. Qué bueno es, y como decía el salmista, yo me alegré con lo que decía, en la casa de Jehová iremos. Y realmente se cumple la promesa de Dios cuando nos reunimos en su nombre. Lo primero que hace el Señor es bendecirnos. Y hoy nos ha bendecido a través de Germán, así que gracias, Germán. Gracias por tu mamá. Y es bueno a veces recordar los ejemplos. Y el apóstol Pablo también decía lo mismo, dice, sed imitadores de mí, pero no se quedaba ahí, no era orgulloso ni vanidoso, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él veía a Cristo el ejemplo supremo del cual lo hemos estado viendo durante este año. Y uno se pone a pensar, dice, el Señor es tan bueno y preparó tan bien todas las cosas, que antes de ir a la cruz le dijo a los suyos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, para que nosotros en Cristo podamos cada día batallar nuestra batalla espiritual. Por eso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos los días necesitamos del Señor. Y hermanos, no nos equivoquemos porque necesitamos de Él, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Y hay una forma que uno aprendió, tal vez si vale la pena acordarnos y traer la memoria, decía Germán, decir todos los días, repetirlo, yo soy de Cristo, Cristo es mío, yo soy de Cristo, Cristo es mío. Y discúlpenme, no quiero contradecir a Germán, decir eso está bueno, pero qué bueno es experimentarlo todos los días. Todos los días lo puedo, porque Él me ayuda. Y hermano, la realidad de su fuerza está en mirar las circunstancias de la vida a través de los ojos de Cristo. Cuando yo veo las circunstancias a través de Cristo, veo un Cristo grande y las circunstancias pequeñas, porque todo lo podemos en Cristo. Pero cuando miramos las circunstancias y se nos vienen encima, vemos unas circunstancias enormes de las cuales no podemos hacer nada y Cristo está escondido atrás chiquitito así. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, lo ponía en primer lugar. Qué lindo es ver a Cristo antes que las circunstancias, porque las circunstancias el Señor ya las conoce, ya sabe cuáles son y Él sabe cómo ayudarnos para poderlas sobrellevar y aún vencerlas. Por eso es lindo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús. Gracias, Germán. Hay muchos pasajes que tal vez lo repetimos y lo atesoramos en nuestro corazón, pero creo que hay un poeta que seguramente habrá estado meditando como lo hemos hecho esta noche y quiso plasmar a través de notas de alabanza. No me refiero ahora soy de Cristo, mío también es Él. Ese es uno, pero tengo otro que lo voy a compartir, que es el himno 481. Dice la primera estrofa, y creo que la importancia de compartir los momentos de oración cuando todos nos juntamos en una santa convocatoria para entrar a los atrios de Jehová y poder obtener a aquel que todo lo puede y todo lo suple, poder estar compartiendo motivos de oración. Qué bien que nos hace. También dice de pedir con fe, ¿no es cierto? ¿Cómo no vamos a tener fe en aquel que todo lo puede? Dice, mi gozo está en tus atrios, oh Padre Celestial, venir a tu presencia y en tu luz adorar. Y mire lo que dice después, traer a la memoria las pruebas de tu amor, el bien con que tu mano mi vida enriqueció. Hermano, qué lindo traer a la memoria en el trayecto de nuestra vida pasada, cuántas veces Dios participó en un momento determinado, justo, oportuno, cuando ya no podíamos más. Tal vez sea la experiencia de cada uno de nosotros, recordar ese momento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el pasado, en el presente y en lo que resta hasta que el Señor nos venga a buscar. Dice después, mi gozo está en tus atrios, la casa de oración, donde el alma tantas veces su fuerza y luz halló. Con cuánto amor el ruego tú sueles escuchar, qué dulce hablar contigo, cuán bello en ti esperar. Estaba hablando de estas dos señoras con esa mala noticia. Tal vez tengamos problemas, pero qué bueno es esperar en el Señor, porque Él tiene la capacidad y el poder para obrar más allá de lo que nosotros podemos entender o comprender. Eso lo dice Efesios, como decía hoy Germán, ¿no es cierto? Qué lindo. Y hay muchas experiencias en la vida en la cual Dios nos asistió en el momento oportuno. Hermano, es un gran versículo. Repitámoslo y experimentémoslo en cada una de nuestras vidas todos los días, así como el Señor está disponible todos los días y las 24 horas hasta que Él nos venga a buscar para estar con Él para siempre. ¿Oramos? Señor y Dios, te damos gracias, Padre, porque en Cristo estamos completos. Nada nos falta. Estamos llenos de todas tus bendiciones. Solamente nos faltan aquellas que tal vez no las tenemos tan presentes. Aquella en la cual tú quieres participar, mientras nos tienes aquí en la tierra, para que en Cristo realmente todo lo podamos. Hasta ese día que nos vengas a buscar y nos traslades a la misma gloria de los cielos. Mientras tanto necesitamos de ti, por eso nos has dado el privilegio de poder entrar en tus atrios, la casa desvestindo, el alma tantas veces la fuerza en ti halló. Señor, ayúdanos para estar juntos, unánimes, para implorar a nuestro Padre Celestial, porque en Cristo Jesús habremos de tener todas las respuestas que fortalecen nuestra vida y suplen todas nuestras necesidades. Señor, gracias porque podemos contar contigo, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo ve y un Dios que todo lo puede. ¿Cómo no entrar a tu presencia con acción de gracias?
Y hoy, Señor, una vez más, tu palabra nos ha revelado la grandeza de tu poder y el amor tuyo que siempre está disponible para cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por Germán, pedimos tu bendición por él, tus cuidados para con su esposa, y también oramos, Señor, por estas dos mujeres que tienen necesidad de Cristo, primeramente en su corazón y después en la necesidad de su enfermedad. Tú nos dices en tu palabra de buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán dadas por añadidura. Confiamos en esto y las ponemos en tus manos, y que tú utilices a Germán para que sea el medio a través del cual ellas te puedan tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos por este tiempo, bendícenos al retirarnos, que los cuidados tuyos estén con cada uno de tus hijos. Y recordamos aquel gran evangelista que siempre terminaba diciendo: caminemos cada día tomados de la mano de Dios. A ti sea la gloria, hoy y por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.